Ni un solo 33 día años más, exactos, ni un solo ni respiro un día menos. adicional, ni un respiro menos. En el 30 escenario inmenso de la eternidad, el Hijo del Altísimo habitó entre los hombres por poco más de 3 décadas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué? ¿Por qué el Creador del cosmos, al vestir nuestra carne, no escogió una vida completa de 70 años, que en la Biblia se considera una medida de plenitud? ¿Por qué no 40, como Moisés, que pasó ese tiempo en el desierto aprendiendo obediencia y confianza? ¿Por qué una existencia tan aparentemente corta para la vida más trascendental jamás vivida? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más impactantes escondidos en las Escrituras. Vamos a recorrer profecías milenarias, promesas divinas y el calendario celestial para comprender que los 33 años de Cristo no fueron fruto del azar. Fueron el resultado de un diseño perfecto, establecido antes de que existiera el primer amanecer en la tierra. Cada jornada que vivió, cada inhalación de aire, cada latido en su corazón humano, estaba contado en el reloj eterno del cielo. Antes de continuar, te invito a darle un me gusta a este video. Eso me muestra que este contenido también toca tu corazón. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte los próximos episodios. Si deseas ir aún más profundo en estos misterios, puedes unirte como miembro del canal y acceder a material exclusivo que preparo con dedicación. Sigamos. Lo que estás a punto de escuchar desafiará tu manera de entender el tiempo. Vas a descubrir por qué el Dios que creó el reloj del universo decidió limitarse a vivir exactamente 33 años en la Tierra. Y lo más sorprendente, verás cómo ese mismo principio del tiempo perfecto de Dios en la vida de Jesús también se aplica en la tuya. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 4, escribió: «Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley». Estas palabras no son una simple referencia histórica, encierran una verdad cósmica. Cumplimiento del tiempo no significa que Dios buscó un momento conveniente. Significa que todos los ríos de la historia, todas las corrientes espirituales y culturales, todas las piezas de los imperios se alinearon como engranajes de un reloj divino. Piensa en esto: el Todopoderoso, que existe fuera del tiempo, observaba cómo cada siglo se desplegaba con exactitud según su plan. Cada reino que se levantó, cada idioma que se expandió, cada camino pavimentado, todo estaba preparando la escena para el nacimiento más importante de la humanidad. En la época en que Cristo vino al mundo, nunca antes la historia había estado tan lista. El Imperio Romano dominaba con mano de hierro, pero ese control trajo algo sin precedentes: una paz global. La famosa Pax Romana no era solo un periodo de estabilidad política, era la autopista que Dios preparó para que el mensaje del Evangelio se expandiera. Los caminos que los romanos construyeron para sus legiones se convertirían en senderos misioneros para los apóstoles. A esto se sumaba otro factor crucial: la lengua griega. Por la conquista de Alejandro Magno, el griego se convirtió en la lengua universal del mundo antiguo. Desde Egipto hasta la India, desde Hispania hasta Asia Menor, era el idioma que todos podían comprender. Así, cuando se escribió el Nuevo Testamento, no necesitó traducciones inmediatas. Un solo texto podía ser entendido por millones de personas en diversas regiones. Pero tal vez lo más determinante fue la condición espiritual de Israel. Durante 4 siglos no se había escuchado la voz de un profeta. El cielo parecía guardar silencio desde Malaquías. El pueblo vivía bajo opresión extranjera, cargando impuestos pesados y anhelando con desesperación la llegada del Mesías prometido que los rescatara. Nada de esto fue casualidad. Era una cita divina marcada en el calendario eterno. Y Dios nunca llega tarde a sus citas. Aquí entra en escena una de las profecías más impresionantes de la Biblia, la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. El texto declara: «Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas no son semanas de días, sino de años, ciclos proféticos de 7 años cada uno. Desde el decreto del rey persa Artajerjes en el año 445 a.C., puedes contar con precisión matemática hasta llegar al tiempo en que Jesús vivió. Es como si Dios hubiera colocado un cronómetro cósmico en marcha, inscrito en la misma historia. Cuando ese reloj llegó a su hora señalada,
el ángel Gabriel apareció a María. Cuando alcanzó su clímax, el Verbo se hizo carne. Y cuando llegó el instante final, Cristo entregó su vida en la cruz. Esto no es misticismo ni numerología. Es la huella digital del Creador sobre la historia, una prueba de que cada detalle en la vida de Jesús estuvo escrito en el plan eterno del Padre. Y hay algo más fascinante. Lucas 3:23 nos da un detalle que parece menor, pero encierra un misterio. Jesús, al comenzar su ministerio, tenía como 30 años. ¿Por qué 30? ¿Por qué no a los 20 o a los 40? La respuesta no se encuentra en simples costumbres culturales, sino en las instrucciones dadas por Dios en la Torá. Según Números 4:3, los sacerdotes levitas entraban en funciones plenas a los 30 años. Es decir, Jesús inició su ministerio justo en la edad en que los siervos del templo comenzaban su labor sagrada, cumpliendo con exactitud cada sombra profética de la ley. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, encontramos una instrucción muy precisa. Desde los 30 años hasta los 50, todo varón de la tribu de Leví estaba apto para servir en el tabernáculo de reunión. Esto no era una simple regla administrativa ni un capricho cultural. Era el reflejo de un diseño divino, un principio celestial que establecía que los 30 años representaban la frontera de la madurez espiritual, el punto exacto en el que un hombre estaba listo para asumir la responsabilidad total de representar a Dios delante del pueblo. Antes de esa edad, un levita podía ser preparado, podía ayudar en las tareas del santuario, incluso podía estar cerca de los sacrificios, pero no podía ocupar la posición sacerdotal plena. Y aquí está el detalle extraordinario. Jesús no solo vino como Mesías, sino también como nuestro gran sumo sacerdote. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, lo declara con toda claridad. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Si el Maestro hubiera comenzado su ministerio a los 25 o 28 años, habría quebrantado las mismas leyes sacerdotales que vino a cumplir. Pero en lugar de eso, esperó el momento exacto, cumpliendo hasta en los mínimos detalles cada sombra profética de la ley. Observa cómo este patrón se repite en la Escritura. David comenzó a reinar sobre Israel a los 30 años. José pasó de prisionero a gobernador de Egipto cuando alcanzó esa misma edad. El profeta Ezequiel recibió su primera visión celestial también a los 30. Este número no era casualidad, era un umbral de destino, el punto de despegue hacia la autoridad espiritual y la plenitud del propósito divino. Por eso, cuando Jesús salió de las aguas del Jordán después de ser bautizado, cubierto aún por el río que simbolizaba su identificación con la humanidad, y mientras la voz del Padre lo confirmaba desde el cielo, él no estaba improvisando ni adelantándose. Estaba entrando en el calendario profético exacto que Dios había trazado desde siglos atrás. Ahora bien, su ministerio público duró alrededor de 3 años y medio, desde aquel bautismo hasta la colina del Gólgota. Y muchos podrían pensar que fue un tiempo breve, interrumpido por la oposición religiosa y política. Pero no. Su ministerio no terminó antes de tiempo, se completó con una exactitud matemática según lo que ya estaba escrito en la profecía. Volvemos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí, la semana no es de 7 días, sino un periodo profético de 7 años. La mitad de ese ciclo equivale a 3 años y medio. Daniel estaba anunciando que en ese momento exacto el Mesías pondría fin al antiguo sistema sacrificial, no destruyéndolo, sino cumpliéndolo en sí mismo como el sacrificio perfecto. Este mismo patrón de 3 años y medio lo encontramos repetido en la literatura profética. El libro de Apocalipsis lo presenta como 42 meses, como 1260 días, o como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todas estas expresiones apuntan al mismo periodo, una etapa de intensa guerra espiritual, de cumplimiento profético decisivo y de intervención directa de Dios en la historia. El ministerio de Jesús encajó perfectamente en ese marco. Comenzó con el descenso del Espíritu Santo sobre él en el Jordán, se extendió a través de la elección de sus discípulos, los milagros que confirmaban su autoridad, sus enseñanzas que transformaban las multitudes, las confrontaciones con los líderes religiosos, y culminó durante la Pascua, exactamente en el tiempo que las Escrituras habían señalado. Esto nos revela que la cruz no fue un accidente, ni la consecuencia de una conspiración humana. Fue el clímax del plan eterno del Padre,
trazado antes de la creación del mundo. Y entonces aparece el número que da sentido a todo, el 33. Dentro de la simbología bíblica, algunos números cargan significados profundos. El 7 representa perfección divina. El 12, gobierno completo. El 40, pruebas y preparación. Pero el 33 ocupa un lugar especial. Se asocia con el cumplimiento del pacto, con la consumación del propósito divino y con la revelación final de la voluntad de Dios en la historia. Pensemos en lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 2. David reinó 40 años en total, pero 33 de esos años reinó en Jerusalén, la ciudad escogida por Dios. No es coincidencia que el Hijo de David, Jesucristo, culminara su obra en la tierra a los 33 años, como señal de que el propósito de Dios había llegado a su plenitud. David no solo fue recordado como el rey conforme al corazón de Dios, sino también como un reflejo profético del reinado de Cristo. Según el libro de Reyes, gobernó en Hebrón durante 7 años y en Jerusalén durante 33. Esos 33 años en la ciudad santa marcaron la época dorada de Israel, un reino unido, con estabilidad, prosperidad y bajo la bendición visible del Señor. Para la cultura hebrea, alcanzar los 30 años significaba entrar en la cumbre del potencial humano, un momento en que la sabiduría se había formado plenamente, pero la fuerza física seguía intacta, sin señales del desgaste natural de la edad. Por eso se decía que era la flor de la vida, el punto donde intelecto y vigor convivían en equilibrio. Cuando Jesús entregó su vida a los 33 años, no lo hizo desde la debilidad de la vejez, ni por una enfermedad, ni por un accidente imprevisto. Lo ofreció en el cenit de sus capacidades, en el momento más alto de su fortaleza humana y de su lucidez espiritual. Fue un sacrificio voluntario, planificado desde la eternidad, entregado cuando cada aspecto de su existencia estaba en plenitud. En Juan, capítulo 17, versículo 4, encontramos una declaración poderosa. Antes incluso de llegar a la cruz, Jesús ora al Padre diciendo: «Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciera». Observa que habla en pasado, he terminado. Esto significa que todo lo que debía cumplirse ya estaba realizado en el tiempo exacto que el Padre había determinado. El número 33, entonces, no es solo una cifra histórica. Representa la unión perfecta entre el plan divino y la fuerza humana. Jesús ofreció todo lo que tenía, cada fibra de su ser, cada pensamiento y cada acción, en el momento más pleno de la experiencia humana. Ahora, considera otro detalle crucial, la precisión de la Pascua. Jesús no murió en cualquier día, ni en una semana al azar. Su entrega sucedió en medio de la Pascua, y esa coincidencia con el calendario no fue casualidad, fue diseño divino. El apóstol Pablo lo afirma claramente en 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Para comprender el peso de esta declaración, tenemos que retroceder 14 siglos hasta Egipto. En Éxodo 12, Dios instruye a su pueblo esclavizado a tomar un cordero perfecto, sin defecto alguno. Debían examinarlo por 4 días completos y, al atardecer del día 14 del mes, sacrificarlo y aplicar su sangre sobre los postes de las puertas. Aquella noche, cuando el destructor recorriera la tierra, todo hogar cubierto por la sangre quedaría protegido. La sangre fue su refugio, su salvación, su señal de liberación. Avanzamos ahora al tiempo de Jesús. Cada año, los judíos subían a Jerusalén para celebrar la misma fiesta, recordando aquella noche en que Dios sacó a sus padres de la esclavitud. Y fue en ese mismo día, cuando miles de corderos pascuales eran elegidos, examinados y sacrificados en el templo, que Jesús, el verdadero Cordero de Dios, fue entregado en la cruz. Esta sincronización perfecta no podía ser casualidad. Juan el Bautista lo había proclamado años antes: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo cumplió cada detalle de la figura pascual, fue examinado y hallado sin falta, como declaró Pilato al decir: «No encuentro delito en él, no tenía mancha ni pecado», y fue inmolado en el momento exacto que el calendario de Dios había señalado desde la eternidad. Si hubiese vivido hasta los 34 o 35 años, esa alineación profética se habría quebrado, rompiendo siglos de anticipación divina. El sacrificio debía ocurrir precisamente cuando los corderos pascuales eran ofrecidos, porque su muerte no solo representaba redención, era el cumplimiento del tiempo mismo de la redención. Ahora, surge una pregunta:
¿por qué no vivir más tiempo? Humanamente pensaríamos que una vida más larga significaría más milagros, más enseñanzas, más discípulos formados. Quizás incluso un reino terrenal visible y más estable. Pero esta lógica revela que seguimos midiendo el propósito de Dios con nuestra manera limitada de contar años. Jesús no vino a acumular décadas, vino a completar una misión dentro de un marco de tiempo exacto. Si hubiese extendido su vida más allá de los 33 años, se habrían alterado tres fundamentos esenciales. Primero, se rompería la precisión de la profecía de Daniel, que calculaba al año la llegada y muerte del Mesías. Segundo, se violaría el patrón sacerdotal establecido en la ley, donde los ministros servían en la plenitud de su vida, y no fuera de ella. Y tercero, se perdería la sincronización con la Pascua, la fiesta señalada por Dios para revelar la redención del mundo. Todo esto nos muestra una verdad más profunda. La misión de Jesús no se trataba de duración, sino de plenitud. Y esa plenitud se resume en sus últimas palabras en Juan 19:30, «Consumado es». Esto que Jesús pronunció en la cruz no fue un lamento de fracaso ni una expresión de resignación. Fue un clamor de victoria, una proclamación de conquista. La palabra griega tetelestai, usada en aquel instante, era la misma que los comerciantes escribían en los documentos cuando una deuda quedaba totalmente cancelada. Con esa palabra, Jesús estaba anunciando, la deuda está pagada por completo, la obra se ha consumado, la misión fue realizada en toda su perfección. No era el cierre de una derrota, era el sello de un triunfo eterno. Ahora piensa en esto, aquel que solo habitó entre nosotros durante 33 años en la tierra, existe desde antes de los tiempos y vive para siempre. Antes de nacer en Belén, ya compartía la gloria con el Padre. Después de la cruz y de la resurrección, ascendió a lo alto y se sentó a la diestra de Dios, donde permanece como sumo sacerdote y abogado de todos los que creen. Los 33 años de vida terrenal fueron apenas un breve capítulo dentro de su eternidad sin fin, pero qué capítulo tan determinante. En solo 3 décadas, Jesús cumplió toda la ley, reveló de manera perfecta el carácter del Padre, aseguró la redención de la humanidad y puso los fundamentos de una iglesia que alcanzaría todas las naciones de la tierra. Si lo miramos en perspectiva, esos años parecen cortos, pero su impacto se mide en eternidad. 33 años de obediencia desencadenaron millones y millones de vidas transformadas, rescatadas para siempre. Breve sacrificio, pero recompensa infinita. Limitación en el tiempo, pero dominio eterno sobre la historia. El apóstol Pablo lo expresó de manera extraordinaria en Filipenses capítulo 2. Aunque existía en forma de Dios, Jesús no se aferró a sus privilegios, sino que se humilló, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte de cruz. Y por esa entrega, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre sobre todo nombre. Vemos aquí que la brevedad de su paso por este mundo no disminuye su sacrificio, al contrario, lo hace más profundo. No murió porque se le agotaran los días, murió porque su tiempo estaba exactamente completo según el calendario divino. Y aquí surge una aplicación personal. Si la vida de Cristo fue guiada por un tiempo perfecto, la tuya también lo es. No vives por azar ni tus días son obra de la casualidad. El mismo Dios que determinó 33 años para su Hijo, es el que ha contado también tus días. El Salmo 90 nos recuerda que debemos aprender a contar nuestros días para adquirir sabiduría en el corazón. Eso no significa vivir con miedo, sino vivir con propósito y urgencia. Cada nuevo amanecer es una oportunidad divina. Cada respiro es un regalo, y cada día es un escenario donde puedes avanzar en la misión que Dios te entregó. La gran pregunta no es cuántos años vivirás, sino cómo vivirás los años que tengas. Hay quienes llegan a la vejez sin haber dejado huella en el reino de Dios, y otros, con una vida corta, generan un impacto que atraviesa generaciones. Jesús nos dejó 3 principios que transforman la perspectiva de nuestra vida. Primero, lo que cuenta no es la cantidad de años, sino la calidad de tu fidelidad. El cielo mide la vida bien vivida por obediencia, no por duración. Segundo, todo plan de Dios tiene un tiempo señalado. Eclesiastés lo afirma con claridad, todo tiene su hora bajo el cielo. La postergación puede hacer que pierdas momentos únicos que jamás regresarán. Tercero, retrasar la obediencia es, en realidad, desobedecer. Cuando Dios llama, vacilar no es algo neutral, es costoso.
Noé no podía decir más adelante construiré el arca, porque el diluvio llegaba en el calendario de Dios, no en el suyo. Moisés no podía posponer el llamado a liberar al pueblo, el tiempo de Dios ya estaba marcado. Y Jesús tampoco podía retrasar la cruz. La Pascua llegó en la fecha establecida y él caminó hacia ella con absoluta determinación. Todo esto nos conduce a una reflexión personal. Si supieras que tu asignación en la tierra tiene una fecha límite, y la tiene, ¿cómo vivirías distinto desde hoy? ¿Perdonarías más rápido a esa persona con la que tienes una herida? ¿Compartirías tu fe con alguien cercano sin esperar más tiempo? ¿Dejarías de invertir energías en cosas pasajeras y comenzarías a abrazar lo eterno? La verdad es que tu vida sí tiene un límite en esta tierra, y eso no debe asustarte, sino impulsarte a vivir con un sentido renovado de urgencia y propósito. El apóstol Pablo lo resume magistralmente en Efesios 5. Mirad, pues, con diligencia como andáis, no como necios sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Redimir el tiempo significa sacarle el mayor provecho eterno a cada momento, vivir con la misma intencionalidad con que Cristo vivió cada uno de sus 33 años. Y aquí llegamos a la invitación de la eternidad. Jesús, que vivió 3 décadas limitadas por el tiempo humano, es el mismo que reina desde antes de la creación y que vive para siempre. Él decidió sujetarse al tiempo para que tú pudieras entrar en la eternidad con Él. Como declara Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor es para ti, sin importar tu pasado, sin importar tus errores, sin importar cuánto hayas fallado o cuánto hayas desperdiciado. Su amor permanece intacto, fuerte e inquebrantable. Ese mismo Jesús que caminó por los senderos polvorientos de Galilea, que sanó a los enfermos, que levantó a los muertos y que resucitó al tercer día, está vivo hoy mismo y está llamando tu nombre. Quizá nunca le has entregado tu vida, o quizá un día lo seguiste y con el tiempo te alejaste. Pero escucha bien, no hay mejor momento que ahora. Tu vida, al igual que la de Cristo en la tierra, tiene un número de días establecido, y no sabes cuántos quedan. La Biblia lo dice en 2 Corintios 6, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Si hoy estás dispuesto a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero guiarte en una oración. Estas palabras no tienen un poder mágico, pero si las dices desde el corazón, marcarán un antes y un después en tu vida. Repite conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que me perdones, que limpies mi vida y que entres en mi corazón. Desde hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Desde hoy en adelante, tomo la decisión de caminar contigo. Gracias, Señor, por haberme amado primero, por rescatarme y regalarme la vida eterna. Oro en tu nombre santo. Amén. La Biblia, en Romanos 10:9, nos asegura que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si hiciste esta oración con fe sincera, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, y todo el cielo está celebrando tu decisión en este mismo instante. Recuerda algo poderoso. Así como cada instante en la vida de Jesús estuvo marcado por el reloj divino, lo mismo ocurre contigo. No estás aquí por casualidad, sino porque Dios te colocó en esta generación, en este tiempo específico de la historia, con un propósito eterno. Cada día que respiras es parte de un diseño celestial que no busca limitarte, sino darle sentido y dirección a tu vida. La brevedad de nuestra existencia no es un castigo, es un regalo que convierte cada momento en un tesoro. El tiempo limitado no debe verse como una carga, sino como una bendición que nos empuja a priorizar lo que tiene valor eterno. Vive como alguien que entiende que sus días son valiosos, porque realmente lo son. Ama con valentía, porque la vida pasa rápido. Sirve con fidelidad, porque tu misión es única e irrepetible. Responde con obediencia, porque el tiempo de Dios nunca llega tarde ni temprano, siempre es perfecto. Los 33 años de Jesús cambiaron para siempre el destino del mundo. Tus años, sean muchos o pocos, los que Dios haya dispuesto, también tienen el poder de marcar la eternidad en la vida de alguien más. No malgastes tu vida corriendo tras ilusiones pasajeras. No inviertas tus fuerzas solo en ambiciones personales.
Entrega tu tiempo al reino de Dios, y descubrirás que una vida vivida en su tiempo perfecto no termina en la tumba, sino que se multiplica en la eternidad. Y ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué opinas sobre el significado del tiempo perfecto de los 33 años de Jesús y la manera en que cada profecía se cumplió con exactitud? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantará leer tu perspectiva. Si este mensaje tocó tu corazón, regálame un like, porque eso me muestra que este contenido está bendiciendo tu vida. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Y si deseas ir más profundo y apoyar este proyecto, considera hacerte miembro del canal. Tendrás acceso anticipado a enseñanzas y estudios exclusivos. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Que la paz de Dios llene tu vida y la de tu familia, y nos vemos muy pronto en el próximo video.